Noticentro 1, CMI. Es el ELN el que tiene que demostrar con hechos su voluntad de reanudar conversaciones y su voluntad de paz. Ultimátum del ministro de Defensa al ELN. Dice que no tienen voluntad de paz. Policía presenta planes de seguridad para el Mundial Femenino. Clan del Golfo evita la captura de presunto sicario en Antioquia. Las EPS advierten que el sistema de salud enfrenta la peor crisis financiera. Aseguran que de seguir así, no habría plata para atender pacientes los últimos 15 días del año. Ministros de Salud y de Interior anuncian que presentarán nuevamente el proyecto de reforma a la salud este viernes en el Congreso. Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo activa el incumplimiento al contratista de Caregato. Alerta por más de 30 viviendas a punto de colapsar en Santander. Daniel Sancho condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de médico colombiano. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Una ofensiva militar con operaciones de alto impacto se presentan en al menos 2 departamentos del país en contra de la guerrilla del ELN. Hay 6 abatidos y un soldado asesinado. Stig Luengas tiene los detalles. Stig, buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mucha atención porque en este momento en el país se está presentando una ofensiva en contra del Ejército de Liberación Nacional ELN, esto por parte de las fuerzas militares, lo que tiene que ver con Ejército, Armada y Fuerza Aérea, también la Policía Nacional. Esto por orden del presidente de la República, Gustavo Petro. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien se pronunció fue justamente el jefe de la cartera de defensa en las últimas horas sobre esta arremetida contra el ELN. El propósito de avanzar en negociaciones con ese grupo se tiene que expresar es con hechos en concreto en la realidad y no con palabras. Siempre ha habido manifestaciones del ELN pretendiendo atribuir la responsabilidad al gobierno por hechos que son realizados exclusivamente por ellos, como lo que sucedió del congelamiento de la mesa por meses, de no expresar ni siquiera su voluntad de reanudar las conversaciones cuando estaba para vencerse el cese al fuego, y la necesaria decisión del gobierno de no prorrogar un cese que ni siquiera contaba con un mecanismo de verificación debidamente instalado. De manera que es el ELN el que tiene que demostrar con hechos su voluntad de reanudar conversaciones y su voluntad de paz. No hay voluntad de paz por parte del Ejército de Liberación Nacional, es lo que dice el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, luego de estos ataques. También hay que decir que en las últimas horas hubo 6 abatidos del Ejército de Liberación Nacional en norte de Santander y en Arauca. También fue asesinado un soldado por parte de un francotirador del Ejército de Liberación Nacional. Se han venido presentando enfrentamientos, combates del ejército con esa organización armada ilegal. Ha habido, como todos conocemos, una reanudación de la actividad terrorista de esta organización en la utilización de explosivos para dinamitar oleoductos. 4 presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional murieron en medio de enfrentamientos entre esta guerrilla y el ejército en el Catatumbo. Este sería el primer enfrentamiento en esta región del país, luego de que el grupo armado ilegal diera un paro armado en el Chocó. Esta comisión estaría dedicada a generar zozobra en la región con actividades delictivas como extorsión, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes e intimidación a la población civil
e inteligencia delictiva para afectar a los soldados que se encuentran en esta área. Una operación que se registró en las últimas horas donde se produjo el enfrentamiento entre las fuerzas militares y específicamente el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, esto en los municipios de Sardinata, Ábrego y Bucaracica. Las autoridades lograron incautar un significativo arsenal, incluyendo explosivos, equipos de comunicación y panfletos propagandísticos del ELN. Durante la operación se logró la incautación de material de guerra y elementos que evidencian que este grupo continúa reclutando menores y entrenándolos para afectar a la población civil y a las tropas. En otra operación ofensiva en Arauquita, departamento de Arauca, fueron 2 los guerrilleros del ELN abatidos. Estos sujetos cometían varias infracciones al derecho internacional humanitario, entre ellas utilizar como escudo a la población civil, pernoctando en viviendas y escuelas. Mientras esto ocurría, se presentó el asesinato de un soldado del Ejército Nacional, identificado como José David Villasolano, quien fue atacado por un francotirador del ELN. El hecho se presentó en Convención Norte de Santander. Y es que se siguen presentando hechos violentos en el país. En las últimas horas se confirmó el asesinato de otro líder social, específicamente el de una mujer identificada como Luz Berilia Chala Córdoba, quien fue asesinada en Quibdó, departamento de Chocó. Esta mujer defensora de derechos humanos se convierte en la número 114 asesinada este año por parte de grupos armados. En esta región del país opera lo que es el Clan del Golfo y también el ELN. En otras noticias también les contamos que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, junto con el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, entregaron todo el dispositivo de seguridad que se llevará a cabo para la sub-20 femenina, que se llevará a cabo algunos partidos aquí en la capital del país. Más de 2.600 uniformados reforzarán la seguridad en la capital. Esto fue lo que dijo el ministro. Una oportunidad muy importante en el país para destacar el papel de la mujer. Y estamos unidos y vamos a estar unidos durante toda esta actividad deportiva, durante todo este campeonato, precisamente en torno a mujeres, con seguridad que va a estar especialmente también por mujeres, acompañando a las mujeres integrantes de los equipos y bajo el liderazgo de una mujer, la general Olga Salazar. Copa Mundial Femenina Sub-20 que tendrá apoyo por parte de diferentes direcciones como el Gaula, la SIJIN de la policía. Esto ha dicho el director de la policía, el general William René Salamanca. Más de 2.600 policías, 1.200 de ellos son mujeres, en cabeza de la general Olga Patricia Salazar. Tenemos un dispositivo de seguridad que se acompaña de tecnología, de logística, de un componente canino y también, señor ministro, 2 puestos de mando, uno en la sede de la FIFA, otro en el propio edificio central de la Policía Nacional de Colombia. Tenemos que dar garantía de que esta jornada deportiva va a desarrollarse en las 3 ciudades sin contratiempos, con toda la seguridad. Y mucha atención porque también les contamos noticias sobre Bogotá, orden público. Aquí nos encontramos en el CAI Villa Claudia, localidad de Kennedy, donde en este momento la policía ha confirmado la captura de 3 personas pertenecientes al grupo criminal y delincuencial Los Satanás. Estas personas estarían dedicadas a la extorsión aquí en esta localidad, en el suroccidente de la capital. Esto es lo que ha dicho el oficial de la policía hace pocos minutos. Trabajando más de 5 estructuras en la localidad de Kennedy, que son las que nos afectan este tipo de delitos, afectaciones a la vida y el tema del tráfico y porte de estupefacientes. Estas bandas se disputan este tipo de control territorial mejor en la localidad, pero como le indicaba, la Policía Nacional está trabajando fuertemente y se dan estos importantes resultados. Les encontraron a estos sujetos armamento y panfletos extorsivos, panfletos que estarían llevando a comerciantes aquí en esta localidad del suroccidente. Se les incauta son más de 350 dosis de estupefacientes que pretendían ser comercializadas en este sector. Adicional a esto hay una incautación de un arma de fuego
con munición para la misma y se le incauta una especie de mini laboratorio, eso es una licuadora, trilladora, elementos precisamente para dosificar y almacenar este tipo de alucinógenos. Y esta es la última noticia, entonces, la captura de 3 personas del grupo criminal Los Satanás. Es toda la información desde el suroccidente de la capital del país. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y un grupo de hombres armados, al parecer del Clan del Golfo, evitó la captura de uno de sus sicarios en pleno parque de San Luis en Antioquia. La manera en la que la policía quedó reducida quedó grabado en un registro de cámaras de seguridad. Hernán Muñoz tiene los detalles. Hernán, buenas tardes. Luisa, ocurrió en pleno parque del municipio de San Luis en Antioquia. El rescate del presunto sicario incluyó el uso de una camioneta de alta gama y algunas armas de fuego. Aquí está la historia. Son las 5 de la mañana, según el registro de esta cámara de seguridad con visual al parque principal de San Luis, Antioquia. Este hombre, que se ubica al lado de un bus, intentó asesinar minutos antes a un presunto sicario de otra banda delincuencial que tenía detención domiciliaria y sin explicación alguna se dirigía en el vehículo de servicio público sin protección para una cita médica. La víctima intenta escapar en un forcejeo, pero las autoridades logran protegerlo. En la siguiente escena se ve como una mujer policía se acerca al presunto asesino, el hombre pone sus manos arriba, luego aparece otro uniformado, pero en segundos se cruza una camioneta de alta gama con 6 hombres, al parecer del Clan del Golfo, superando así en cantidad a la policía, luego se bajan armados y evitan la captura y se llevan al detenido. En ese momento se captura, no logró establecer su plena identidad, hay unas características morfológicas y de video, hay unos videos de esa situación que ustedes los medios han circulado, pero también tenemos algunas informaciones. Y la persona que va a ser víctima es una persona que pertenece a otra estructura criminal que tiene diferencias criminales por economías criminales con el Clan del Golfo, particularmente por el tema del tráfico de estupefacientes en esta subregión. Esta persona ya ha sufrido 2 atentados. El oficial aseguró que la policía garantizó la vida de la víctima y avanza una investigación que permitirá establecer la plena identidad de los hombres que se llevaron a su cómplice. Al parecer, todos pertenecen a la subestructura Jenner Morales. A propósito, el coronel Carlos Martínez, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, acaba de confirmar en Noticentro 1 CMI la captura de 20 presuntos integrantes del Clan del Golfo en distintas zonas del departamento de Antioquia. La mega operación incluyó la captura de 4 cabecillas en los municipios de Caucasia, Guarne, Heliconia y Yarumal. Escuchemos. Durante la última semana una ofensiva directa contra el Clan del Golfo, contra componentes criminales focalizados que afectan 7 municipios, 4 subregiones. Se presentan 20 capturas, 3 aprehensiones, se incautan armas de fuego, municiones. Esto nos va a permitir esclarecer homicidios, hechos de extorsión. Hace parte del componente sicarial, que es la que genera el temor a las comunidades. Entonces es un trabajo sistemático, progresivo de la Policía Nacional con el apoyo del Ejército Nacional en unos casos y bajo la orientación de la Fiscalía General de la Nación y el trabajo articulado con las autoridades departamentales y municipales. Atención a información de última hora. EPM acaba de confirmar el cumplimiento del último hito en la contingencia de Hidroituango. Precisamente se acaba de confirmar que en los próximos días se cerrará de manera definitiva el túnel derecho de desviación causante de la emergencia nacional. El anuncio se acaba de hacer aquí en el edificio de la compañía con algunos datos importantes. Repararlo costó alrededor de 125.000 millones de pesos. Las autoridades y por supuesto la compañía confirman que se acabó dentro del presupuesto acordado y la fecha. Son 2 tapones. El definitivo tiene 14 metros de altura, 14 metros de alto y 14 metros de profundidad. Son por lo menos 200 personas las que trabajaron para cumplir este hito y se espera que en los próximos días se pueda levantar de manera definitiva la alerta naranja en esta zona. Vamos a escuchar las declaraciones que se acaban de conocer del gerente general. Ese proceso, llamémoslo así, ha tenido 4 etapas muy importantes. Ya esas 4 etapas, 3 ya la hemos
terminadas, ya están construidas, y el hito importante que podría venir a mediados del próximo mes es que ya definitivamente terminamos el taponamiento del túnel derecho, lo que nos da a nosotros una seguridad muy importante, primero para las comunidades aguas abajo, segundo para el proyecto en sí, porque ya nos deja en unas condiciones de seguridad mucho mejores, tercero que para nosotros terminar eso, eliminamos o terminamos todas las contingencias que se generaban desde ese 18 de abril del 28 de abril del 2018 se terminan y ya da la seguridad de que podemos seguir con los riesgos inherentes a un proyecto de esta magnitud, pero ya vencido todo lo que traíamos desde atrás. Esta noche les entregaremos más detalles de cómo avanza la construcción de las turbinas 5 a la 8. Información desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo activa el incumplimiento al contratista de Caregato. Ya volvemos. Vuelve y juega el drama para los habitantes de Curos y Málaga en Santander. Grandes grietas y hundimientos de tierra tienen a punto de colapsar varias viviendas. La comunidad clama desesperadamente por una respuesta de las autoridades. Las grietas se están presentando por diferentes lados, por la parte del techo, el paredón, el piso se está abriendo el piso y en cualquier momento pues se derrumban. Y lo que digo, se puede presentar una tragedia humana, preocupante es nosotros. Una falla geológica, temblores o inestabilidad del terreno por las interminables obras de pavimentación vial. Son muchas las preguntas y pocas las respuestas de lo que está pasando en la vía Curos-Málaga, que hoy tiene a punto de desaparecer muchas de sus viviendas a lo largo de 13 municipios de este corredor vial. Se está presentando un deslizamiento lineal de 700 metros que va a inferir en 5 a 10 casas de manera directa y aproximadamente de 10 a 20 casas de manera indirecta si se desploma ese material. Eso significaría riesgos de la vida humana, riesgos de semovientes, cierre total de la vía de los Curos Málaga que comunica con 13 municipios del departamento de Santander, innumerables veredas damnificadas porque es un tema muy delicado. Lamentablemente este SOS solo ha llegado al gobierno departamental y lo insólito es que esta es una vía nacional. Esta emergencia se provoca por la falla geológica que se presenta, de acuerdo a la información preliminar que tenemos. Es una falla que lleva años ahí en el sitio y que evidentemente tenemos que revisar si se puede mitigar de acuerdo a los estudios técnicos que se realicen o es preferible hacer la reubicación. Y es que la vía Curos-Málaga es un interminable viacrucis para estas comunidades que llevan años clamando lo mismo sin respuesta nacional. No han ofrecido todavía nada, queremos que algún representante del gobierno nacional haga presencia en este sector, ¿verdad? Ayudemos a estas familias que con muchas necesidades, a gritos están pidiendo la ayuda, están pidiendo un auxilio, un SOS para ayudar a estas familias. La situación tiende a agravarse por la llegada de las lluvias que ya afectan la conexión de la deteriorada malla vial que conecta en 12 kilómetros a estos municipios. En medio del Congreso Nacional de Minería, el ministro de esta cartera propuso al sector un acuerdo nacional para un nuevo modelo minero. Tatiana Rodríguez tiene la información. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Ha señalado el ministro de Minas que es necesario iniciar esta conversación para modernizar el modelo de minería en el país, pero con 2 puntos importantes. ¿Cómo debe hacerse esa minería y dónde debe hacerse esa minería en el país? Y es un acuerdo nacional sobre una minería para la vida y para la paz, en donde hay una conversación necesaria, no solo con ACM, con sus afiliados, con la fuerza pública, con el Estado, con el gobierno, también con los pueblos indígenas. Y hay conversaciones que hace tiempo parecen improbables. Nosotros creemos que avanzar en un acuerdo nacional para una minería que nos permita la vida, la paz, la convivencia, implica una conversación de cara con todos los ejercicios de gobernanza que hay en el país, incluidos, por supuesto, los pueblos indígenas. Conversemos sobre la minería y ya lo estamos haciendo a través de la consulta previa. A su turno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló sobre el panorama donde se hace esa minería de los territorios y la importancia de transformar estas comunidades. Ya
No hay ninguna violencia de origen político, ya no hay ninguna violencia de origen ideológico. Es una disputa de bandas criminales por el territorio y esas bandas se disputan el territorio con ustedes, en las empresas mineras, con el Estado colombiano, con las autoridades, pero ya no los atacan. Ya los ceses bilaterales al fuego no tienen mayor impacto en la población ni en las condiciones de la gente, ni siquiera en la confrontación entre los grupos violentos y las fuerzas militares, porque ya lo que hay son disputas entre ellos por apropiarse de un territorio para dos actividades fundamentales. El microtráfico, porque el 60 o 70% de la droga que se está produciendo se queda aquí en Colombia, y la extorsión, como lo mencioné inicialmente. Entre tanto, el gremio minero señaló que está dispuesto a dialogar para llegar a un acuerdo nacional. Es por ahora la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. 5 presuntos integrantes de la banda criminal Los Pepes Costeños fueron capturados por la policía en el Atlántico. Se les señala como responsables de 14 asesinatos. Jorge Castro con la información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. 3 mujeres figuran entre las personas capturadas por la policía del Atlántico, presuntos integrantes de la banda criminal Los Pepes Costeños. Igualmente, según revela el informe de las autoridades, atendían órdenes de alias Gomelo, un delincuente recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar. Los operativos fueron adelantados por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional en los municipios de Sabana Grande, Santo Tomás y el área metropolitana de Barranquilla. Fueron 7 diligencias de allanamientos, las que adelantaron las autoridades. Se logra la captura de estas 5 personas y lo más importante, más allá de golpear su ala sicarial, es poder golpear el ala financiera de esta estructura que venía delinquiendo en los municipios del departamento. 4 capturas fueron por orden judicial y una en flagrancia. A los capturados les imputaron los delitos de concierto para delinquir y homicidio. Se logra con esta captura esclarecer 14 homicidios de esta persona o de un cabecilla que estaría en la cárcel de La Tramacúa y que al parecer presuntamente estaría bajo las órdenes de alias Digno Palomino. Esta persona habría orquestado no solamente estos homicidios, sino también el tráfico de estupefacientes en los municipios del oriente del Atlántico. Durante los operativos se logró la incautación de 2 armas de fuego, municiones, un vehículo y 4 celulares. Y en otras noticias, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos ha reclamado hoy seguridad al gobierno nacional para el sistema de oleoductos y gasoductos en el territorio nacional. La petición se hace en el Congreso que se celebra en Barranquilla a propósito del anuncio de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol de un posible desabastecimiento en el nororiente del país, consecuencia de recientes atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca. Nosotros consideramos que el país y el gobierno deben estar muy alerta a garantizar que esta industria tenga todas las medidas de seguridad para poder producir los hidrocarburos que estamos necesitando. En este caso específico del nororiente, el posible desabastecimiento de gas por estos atentados puede significar una pérdida de este combustible para casi 6 millones de habitantes de la región nororiental, con todas las implicaciones que esto tiene para el consumo doméstico, para el tema industrial. Según el gremio de ingenieros de petróleo, la afectación sería general tanto para la industria, el comercio, como también para los hogares de departamentos del nororiente del país. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. El superintendente de salud, Luis Carlos Leal, denunció deficiencias en la entrega de medicamentos por parte de Audifarma en la sede de Bucaramanga. El gestor farmacéutico respondió.
Buenas tardes. ¿Desde qué horas están esperando ustedes por acá? A través de un video, el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, denunció que en una de las sedes de Audipharma en Bucaramanga le estaban negando la entrega de pañales a una paciente. ¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Si están acá, ¿por qué no se los damos? ¿Ya le van a entregar sus pañales? ¿No? Sí hay, tranquila que sí hay. Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaba mucho tiempo esperando. Una señora con enfermedad renal crónica con más de 8 horas de atención. Este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenía y sí había. El gestor farmacéutico, a través de un comunicado, aclaró que no se trató de una negativa premeditada, sino que los pañales estaban reservados para envío a domicilio. Noticia en desarrollo en CMI. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo abrió el proceso de incumplimiento a los implicados en la obra de Caregato en La Mojana. Luisa Fernández, ¿de qué se trata? Buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes. Hay que aclarar que se trata de 2 contratos en específico. Al contrato que se le abrió proceso de incumplimiento es al del interventor. El interventor se encarga de revisar cuáles son los avances que lleva el contratista en el proceso de la obra de Caregato a la altura de La Mojana o el sector conocido como La Mojana. Pues a él, al interventor, fue el que se le abrió el proceso de incumplimiento porque no estaba ni entregando ni haciendo la supervisión correspondiente, asegura la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Esto dijo el director. El interventor, pues nada más y nada menos, es el que tiene en sus manos la obligación de hacer la supervisión técnica, administrativa, ambiental, jurídica de este contrato y hasta ahora no lo ha hecho. Así que yo puedo decirles que, en mi opinión, ese interventor también es responsable del sufrimiento del pueblo mojanero y por lo tanto hemos tomado la decisión de adelantar ese proceso de incumplimiento. Entonces vamos a adelantar ese proceso sancionatorio en contra del interventor, que pues bueno, esto es una decisión tomada y es la decisión más dura que puede tomar la unidad hacia un contratista. Decíamos al inicio de este directo que era 2 contratos, pues el contrato del interventor está por cerca de 4.000 millones de pesos, pero el contrato de la obra oficial está por cerca de 130.000 millones de pesos. Es esa obra y el proceso que realiza el contratista lo que ahorita entraría a revisar directamente la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con este proceso sancionatorio y de incumplimiento que se le abre al interventor. Una vez se adelante este proceso contra el interventor, si se declara el incumplimiento, pues la unidad retomará la supervisión de la obra y eso también es importante en las medidas que se puedan dar en contra, eventualmente en contra del contratista, pero insisto, pues vamos a respetar y a garantizar el debido proceso. Estaremos atentos a lo que sucede en la obra de Caregato, en la Mojana sucreña del país, para, por supuesto, saber cuáles son las soluciones que se le da a la población que ha sido afectada por las inundaciones. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y una ciudadana en Cali denuncia el robo de su motocicleta estando bajo la custodia de la autoridad de tránsito en el municipio de Candelaria. Valentina, buenas tardes. ¿Qué fue lo que sucedió? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues efectivamente se trata de un insólito caso que ha logrado sorprender a toda la comunidad de Santiago de Cali. Pues cuando esta motocicleta se encontraba bajo la custodia de la autoridad de tránsito fue hurtada por delincuentes que la bajaron forzosamente de la grúa en la que era movilizada. Sofía Sotelo es el nombre de la mujer que, como de costumbre, habría estacionado su motocicleta en el centro de Cali mientras realizaba diligencias personales, sin imaginarse que esta sería la última vez que vería su vehículo. Ese día salí a hacer unas diligencias de unas autorizaciones médicas y resulta que dejé la moto parqueada en la 4ª con 13. Y cuando salí ya la moto no estaba, me informaron que en la grúa se habían subido todas las motos y la habían llevado para el tránsito. Tras enterarse de la inmovilización de su motocicleta, la propietaria se dirige a los patios para hacer el trámite de retiro, encontrándose ahí con la mala noticia. Pues ya les rogué, por favor, denme la información de mi moto. Y ellos me dijeron, por favor, me pasa la licencia de tránsito y la cédula. Y se fue el guarda y resulta que cuando volvió a decirme, ¿sabe que su moto se la robaron?
Mire, aquí está este video donde este señor se la robó. Y además yo pues necesito mi moto, es mi medio de transporte, yo lo necesito. Yo le pido por favor al alcalde que me devuelvan mi moto porque ellos son los que se me llevaron mi moto y me la desaparecieron. Finalmente, la entidad aseguró que el operario de la grúa ya realizó la denuncia en la Fiscalía General de la Nación y se encuentran atentos al resultado de la denuncia penal, pues aseguran que la situación ocurrida con el vehículo corresponde a una situación que puso en riesgo la vida de los operarios de la grúa y la pérdida de un vehículo por el hecho de un tercero que no tiene relación contractual con la entidad. Y cambiamos de tema, pues mucha atención los adultos mayores de Santiago de Cali. Mañana vence el plazo para cobrar el subsidio de Colombia Mayor y hasta el momento todavía 6.424 beneficiarios no han realizado el cobro de este auxilio. Cabe recordar que el no cobro de 3 nóminas consecutivas de este subsidio es causal para la suspensión del programa y que además los adultos menores de 80 años deberán cobrar 80.000 pesos. Por su parte, quienes tengan 80 años o más, el cobro es de 225.000 pesos. Finalmente, la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali reiteró el enfático llamado a los más de 6.000 beneficiarios de la ciudad para que realicen el cobro en las fechas correspondientes. Luisa y televidentes, con esta información me despido. Desde Santiago de Cali, Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Sigan ustedes con la información internacional. Japón insta a 4 millones de sus ciudadanos del sur del país a evacuar tras la llegada del tifón Shanshan, que ha dejado 3 muertos y 85 heridos. Con intensas lluvias torrenciales y vientos de más de 100 kilómetros por hora, el tifón Shanshan ha tocado tierra en la isla principal de Kyushu, al sureste de Japón, donde ha dejado por el momento 3 muertos, 82 heridos, un desaparecido y a miles de residentes sin electricidad. Las autoridades del sur del país instaron a evacuar a casi 4 millones de personas. Asimismo, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de emergencia por la tormenta, diciendo que se espera que causen inundaciones y deslizamientos de tierra en la mayor parte del sur del país. Además, cientos de vuelos, servicios de trenes, autobuses y ferry han sido suspendidos ante el fenómeno natural que imposibilita prestar el servicio de transporte. El crecimiento económico trimestral de Estados Unidos registró un alza mayor a la estimada. El Departamento de Comercio dijo que aumentó al 3% anual. La economía estadounidense creció en el último trimestre a un saludable ritmo anual del 3%, impulsada por un fuerte gasto de los consumidores y la inversión empresarial. El Departamento de Comercio del país norteamericano afirmó que el gasto de los consumidores, que representa alrededor del 70% de la actividad económica de los Estados Unidos, aumentó a una tasa anual del 2.9% el último trimestre. Esto demuestra un crecimiento del segundo trimestre que marcó una fuerte aceleración desde una lenta tasa de desarrollo del 1.4% en los primeros 3 meses de este año. Este informe refleja una economía que sigue siendo resistente a pesar de la presión de las tasas de interés continuamente altas, y actualmente el estado de la economía pesa mucho más sobre los votantes antes de las elecciones presidenciales del próximo noviembre. El chef español Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua en Tailandia tras ser declarado culpable de los cargos de asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y documentos del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto del 2023. Sancho se enfrentaba a la pena de muerte, pero el tribunal conmutó la pena por cadena perpetua, al considerar que su confesión del asesinato había sido útil durante el juicio. También le han condenado a indemnizar con 106.000 euros a la familia del fallecido, que dependía económicamente de él. Ucrania sufrió el tercer ataque masivo con drones de esta semana y derribó 60 vehículos aéreos no tripulados. Rusia lanzó un total de 74 drones kamikaze iraníes, de los cuales 60 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas. Las autoridades ucranianas informaron la muerte de 3 personas y algunos daños materiales como consecuencia de este ataque. El ejército de Israel confirmó que abatió en Cisjordania ocupada al líder de la brigada Tulkarem de la Yihad Islámica Palestina, Mohamed Haber, más conocido como Abu Shuja. Según la Fuerza Armada israelí, otros 4 milicianos que se encontraban refugiados en una mezquita también fueron abatidos.
Abu estaba involucrado en numerosos ataques terroristas, incluyendo el tiroteo en el que fue asesinado en junio un ciudadano israelí.